Gerardo Moncada, del Poder del Consumidor. Yo no me puedo imaginar una discusión como esta para ver si se urbaniza o no Venecia, por ejemplo. Madame Calderón de la Barca definió a Xochimilco como la Venecia de América. Y UNESCO de alguna manera pasaron décadas para que aceptara esa definición y dijera sí, vale la pena conservarlo. Y es artificial y todo lo que quieran, está afectada. Pero, completamente de acuerdo con el compañero, la propia autoridad local ha decidido protegerla hasta que surjan buenos negocios y entonces mejor acabemos de una vez con ella. Algo importante es que el 80% de las vialidades en la Ciudad de México están usando por el 20% de la población, que es la que posee auto. Esos son datos oficiales. Y si la autoridad quiere fingir que no se da cuenta de esto y decide impulsar más vialidades incluso sobre áreas protegidas, pues entonces simplemente no hay ninguna coherencia entre lo que maneja como estadística y sus políticas. O, lo que es peor, no hay política pública, simplemente son decisiones de gobierno. Si un gobierno decide, o si un grupo de personas deciden que pueden gobernar una ciudad, es porque tienen ideas de cómo fortalecer esa ciudad y no solamente traen bajo el brazo un portafolio de negocios y contratos a desarrollar. Y son algunos datos para quienes quieren datos que fundamenten la racionalidad en términos de inversión. Entre 2001 y entre 2003 y 2005, el gobierno del Distrito Federal gastó 7.800 millones de pesos en ampliar vialidades. 7.800 millones de pesos. Lo que logró fue que la velocidad promedio en la ciudad bajara de 28 a 21 kilómetros por hora en promedio, entre 2003 y 2005. Eso ha seguido ocurriendo. El último dato que el maestro Padilla Cobo por ahí publicó alguna vez eran 17 kilómetros por hora en esta ciudad, pero eso es un dato viejo. Actualmente estamos como en 12. Y seguimos construyendo vialidades, pues claro, con la fantasía de que eso va a mejorar la velocidad en esta ciudad. Para la autopista Urbana Oriente se dice que hay una inversión inicial de 3.700 millones de pesos. Ahora, al igual que se fragmentan los proyectos para someterlos a manifestación de impacto ambiental, también se fragmentan las inversiones, ya no se habla de la inversión total, se habla de inversión inicial para que no haya problema, pero como hay 2.5 kilómetros de segundo piso y los últimos datos hablan de que cuesta más o menos 1.100 millones de pesos por kilómetro hacer segundos pisos, de acuerdo a las últimas obras, entonces pues ahí en ese último tramo de 2.5 kilómetros seguramente se van a ir unos 2.700 millones de pesos, por lo cual la inversión va a ser mucho más alta de lo que se está mencionando. En contraste, cuando se avisó que se iba a construir la supervía poniente, en nuestra organización hicimos junto con el Instituto Politécnico Nacional un estudio de cómo estaba la demanda de transporte público en la zona surponiente, ya que Marcelo Ebrard decía que estábamos a 5 minutos del colapso y por eso era necesaria la supervía. Hoy estamos peor que cuando él anunció la obra. Bueno, se estudiaron 8 corredores. Había la posibilidad de que con transporte público de calidad se pudiera atender a 650,000 pasajeros al día, con un diseño de transporte público de calidad, en algunos sectores confinado, en otros no necesariamente como Metrobús, pero con transporte público preferencial. Cuando se quieren dar soluciones de movilidad se tiene que actuar para buscar cómo mover a más gente con menos vehículos. La solución no es la contraria. No porque haya un auto por segundo cruzando por Xochimilco en una zona crítica, quiere decir que hay que ampliar las vialidades. Es todo lo contrario. Hay que ver cómo se utilizan menos autos para mover a más gente. Y vamos a dar la palabra, por favor, a Iván Azuara de la UACM. Muy buenos días. Yo sí suscribo, por supuesto, lo que emite como juicio Emilio Pradilla Cobos. Claro que se está otorgando un derecho de lo público sin un consentimiento social. Eso es lo que está ocurriendo. ¿Por qué? Porque dentro de esta decisión que se está tomando, se están manipulando los instrumentos de política pública que se construyeron a través de consultas públicas con los ciudadanos. Lo que ha hecho este gobierno
bueno, lo que han hecho después del gobierno pues del ingeniero Cárdenas quizás, y del ingeniero Manuel López Obrador, concretamente estas dos administraciones, fue eliminar los derechos que teníamos sobre las consultas ciudadanas en zonas estratégicas. Los instrumentos de política ambiental contemplaban cualquier cambio de suelo. Y, por ejemplo, lo que pasó en la supervía, que eran las áreas con valor ambiental, se categorizaron de una manera donde se nos negara la posibilidad de participar como ciudadanos, como académicos, como investigadores, como gente que tiene derecho a esta ciudad. Bueno, ¿por qué hablo de esto? Efectivamente, sí no se está privatizando, pero se está desapareciendo el espacio público. El espacio público es de la ciudadanía y uno de los trucos más, es un poco, disculpen el tono, pero sucios, es fragmentar los proyectos. Estamos en una cuenca hidrológica. La cuenca hidrológica tiene una dinámica donde el agua baja, es una dinámica de humedales, donde los acuíferos se recargan arriba, y el caso que sigue pasa por Chichinautzin y Cuauhtémoc. O sea, el caso que viene, esta es la primera discusión. Por supuesto que nadie ve todo el proyecto grande que empezó en la supervía. El caso que sigue va a fragmentar las dos áreas que están todavía articuladas, que son el Cuauhtémoc y el Chichinautzin, que son los nodos de alta biodiversidad, y que todo eso alimenta no a la Ciudad de México, alimenta a la ciudad de Cuernavaca y alimenta toda una serie de poblados como Tepoztlán, como Tlayacampa. O sea, hay una dinámica regional que está siendo impactada con esta decisión. Entonces no es el pedacito de humedal que pasa ahí encima, perdónenme señores, es la violación sistemática de los instrumentos de política ambiental y la manipulación que hacen los gobiernos de eso. Entonces, perdónenme, pero esta fragmentación lo que hace es no ver los impactos acumulativos negativos sobre la cuenca, no ver cómo se están causando los hundimientos, no ver que bueno, pues ya hay metro, pero pues, a ver, vean cómo está la escasez de agua en Iztapalapa. A Iztapalapa llegaba la Chinampa, ahí me cambia el vuelo, perdónenme. No tengo, digo, no soy un jovencito, pero digo, llegaba la Chinampa, perdónenme, ¿no? Entonces, se debe haber protegido hasta Iztapalapa, ¿no? Se debe haber seguido el canal, ahí donde está la puntita, ahí está el canal nacional, toda esa zona, ahí llegaba la mercancía donde está Pastos de Pesquería. Todavía yo hacía trabajos de campo en San Gregorio y llegábamos de San Gregorio a campo, de la China. Entonces digo, perdón, conozco bien la zona, tiene una relevancia muy importante, ha sido perturbada, sí, efectivamente se rescató con el parque, es inhumano. Pero el sistema se rompió desde hace rato, el sistema llegaba hasta allá. ¿Y por qué no hay agua? Pues porque está todo el sistema de bloqueos que no deja fluir el agua, que recarga incluso la acuífero. Es una dinámica, por eso hay un impacto sobre la hidrología de la cuenca severo y no con el pedacito que estamos viendo. Ya empezaron allá y miran los impactos en el balance hidrológico general de la cuenca y por qué no hay agua. Por otro lado, pues, ¿cuál causa de utilidad pública? ¿Cuál causa de utilidad pública? Es una utilidad privada porque las ganancias se las está llevando AOL o la industria constructora que ustedes me pongan, y toda la cuota, bueno, no sé dónde se va la lana de la supervía, ¿no? Nada más díganme dónde se va. Si yo veo que hay algo en la ciudad que si alguien me dice aquí, mira, todo lo que pagan los de arriba está mejorándose las condiciones ambientales de abajo, explíqueme por qué dicen que no es privada, si se está pagando la deuda que generó la construcción, y se va a pagar quién sabe cuántos años esa construcción, y el dinero no se queda ni en el país. Entonces hay que decir las cosas con claridad. Y por supuesto que no lo digo yo, hay autores como David Harvey que te traducen, desde Manuel Castel, bueno, aquí están todos los urbanistas, no vino Gacheta, qué lástima para que nos explicara esos mecanismos, ¿no? Pero aquí tenemos precisamente el modelo de producción industrial es lo que genera la acumulación de capital. Ahí está Castel desde 68 hasta 2000, quién sabe qué.
Abrogación de lo público. Bueno, entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Yo nada más les pido que rescatemos y respetemos los instrumentos de política comunitaria. No hay una serie de cosas que se vinieron pervirtiendo, ¿no? Se pervirtieron cambios de uso de suelo que se habían designado como áreas de protección, como zonas de cauce. O sea, no es que el derecho de vía de esos cauces es para que se construya más. O sea, el derecho de vía está pensado hasta en aspectos de riesgos, hasta en aspectos de inundaciones. O sea, las barrancas no se permite construir en una barranca porque pones en riesgo a la población que habita ahí. O sea, no tiene una lógica nada más de quiero frenar la especulación inmobiliaria. Hay una cuestión del orden del sistema natural, del paisaje, de la región, de la cuenca, de la disponibilidad de agua que necesitamos para la ciudad y que todo está articulado, pero como lo fragmentamos del tramo 1, punto, quién sabe qué hay en el tramo, y el que viene, se los juro que está peor. Entonces, si no hay un mecanismo ciudadano de consulta que nos lo quitaron, se va a acabar esto. Y la verdad es que el último espacio que tenemos de ejercer nuestro derecho a la ciudad y de operar como académicos, como sociedad civil, como movimientos sociales, como lo que sea, porque realmente es clave. Gracias. Gracias. Le doy la palabra a Eden de Cuemanco Sustentable. Gracias, buenos días. Nosotros somos una empresa cooperativa de servicios turísticos y gestión cultural y nos damos cuenta que no se ha visto esta parte turístico-cultural de la zona. No hay un trabajo con la sociedad, tanto civil como pymes que se encuentran ahí. Yo creo que se necesita una clase y una propuesta integral. Es un espacio ambiental, pero también es un espacio económico y es un espacio donde habitamos muchas personas. Para nosotros es preocupante ver que no hay una legalidad en la obra respecto a que son numerales Ramsar, a que hay una declaratoria de la Ley Federal de Zona de Monumentos Artísticos Históricos y esas autorizaciones no están en ningún lado. Por otro lado, consideramos como alternativas pragmáticas la apertura del Canal de Chalco hasta la Virgen y Canal Nacional con su respectiva rehabilitación. También consideramos que el nudo que el antropólogo dice observar en los perímetros del Canal de Chalco y Canal Nacional se debe principalmente al retorno de la salida de Calzada del Hueso, que se satura, y que justamente atrofia los carriles mal planeados al momento de la ampliación del periférico del sur al oriente. Nos gustaría que se considerara la parte cultural respecto a que es la última parte de la ruta de la amistad, de la escultura de Israel que se encuentra en México, Xochimilco hasta Cuemanco, es el último vestigio de Matías Genitz y de diversos escultores internacionales que estamos buscando justamente su declaratoria como zona de monumentos respecto al impacto urbano y que es la entrada a la zona que ya tiene la declaratoria oficial. ¿Por qué no experimentar si estamos buscando inversión e innovación? Una ciclopista ahora del metro Tepalcates a la ciudad universitaria que conecta varios centros de estudio y que hay un mercado potencial ahí respecto a usuarios y pobladores que utilizamos el transporte público día con día. Por último, quisiera citar la Convención sobre Protección del Patrimonio Mundial y Cultural y Natural de 1972 a la que México es suscrito, que dice que considera que el deterioro o la desaparición de un bien del patrimonio cultural y natural constituye un empobrecimiento nefasto del patrimonio de todos los pueblos del mundo. Y por último, respecto a la Convención Ramsar, que se muestran convencidos de que los humedales constituyen un recurso de gran valor económico, cultural, científico y recreativo, cuya pérdida sería irreparable. Gracias. Le voy a dar la palabra